Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos y preparadísimos para un nuevo vídeo aquí en su canal favorito. Ya saben que siempre les traigo lo último, lo más jugoso, lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, y hoy no es la excepción. Agárrense fuerte porque la noticia que les traigo hoy va a hacer temblar las redes sociales, va a incendiar los grupos de WhatsApp y va a ser la comidilla de todas las conversaciones. Así es. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Si eres fan de las novelas turcas, si te emocionas con las historias de amor que nos hacen suspirar, si te sabes todos los diálogos de Senkalkam, entonces ya sabes de quiénes estoy hablando. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla y fuera de ella. La pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, en las miradas que lo dicen todo, en las sonrisas cómplices. Pero antes de que sigamos con este chismecito que nos encanta, no se olviden de suscribirse al canal. Ya saben que aquí siempre les traigo las noticias más frescas, los análisis más profundos y las opiniones más honestas sobre sus celebridades favoritas. Así que si aún no lo han hecho, corran a darle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. El 11 de junio de 2025. Sí, señores y señoras. Ya estamos en el futuro. Y en este futuro una noticia bomba sacude los cimientos del mundo del espectáculo turco, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pudo haber pasado para que esta frase genere tanto revuelo? Bueno, prepárense porque hay varias teorías, varias posibilidades y mucho drama. La primera teoría, y la más esperada por muchos fans, es que se casan. Sí, lo sé. Hemos estado esperando este momento desde que confirmaron su relación. Hemos soñado con la boda perfecta, con Hande luciendo un vestido espectacular y Kerem mirándola con esos ojos que enamoran a cualquiera. Después de su romance en Senkalkam, muchos pensamos que era cuestión de tiempo para que dieran el siguiente paso. Aunque la relación no funcionó en su momento, el tiempo ha pasado y las heridas sanan. Los fans más optimistas creen que la chispa nunca se apagó. Quizás un reencuentro fortuito, quizás un proyecto laboral en común, quizás simplemente el destino conspirando a su favor. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que el amor puede resurgir de las cenizas, y si hay una pareja que nos ha enseñado eso, son Hande y Kerem. ¿Se imaginan la boda? Sería el evento del año con todos los famosos de Turquía invitados, con una decoración de ensueño y con una cobertura mediática a nivel mundial. Sería sin duda un cuento de hadas hecho realidad. Pero vamos a desglosar un poco más esta teoría del matrimonio. Imaginemos el escenario, la ceremonia, probablemente a orillas del Bósforo, con una vista impresionante del estrecho y de Estambul iluminada. Los invitados, la crema innata de la sociedad turca, incluyendo a sus compañeros de reparto de Senkalkam, como Neslihan Yeldan y Ebrim Doğan, entre otros. La prensa mundial abarrotando las inmediaciones, intentando capturar la primera imagen de la pareja feliz. El vestido de Hande diseñado por un renombrado modisto turco o incluso una colaboración con una casa de alta costura internacional, bordado con delicados encajes y pedrería, resaltando su belleza natural. Y Kerem elegantísimo en un traje clásico con una sonrisa que irradia felicidad y amor. La ceremonia íntima y emotiva con votos personalizados que reflejen su historia de amor, sus altibajos y su promesa de un futuro juntos. La fiesta, llena de música, baile y alegría, con actuaciones de artistas turcos de renombre y con un menú exquisito que celebre la gastronomía turca. Y por supuesto el pastel de bodas, una obra de arte de varios pisos, decorada con flores y detalles que simbolicen su unión. En resumen, una boda de ensueño que marcaría un hito en la historia del espectáculo turco y que sería recordada por siempre. Pero no nos dejemos llevar solo por la ilusión. También hay que ser realistas y considerar otras posibilidades. Y aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. La segunda teoría, y esta ya no es tan bonita, es que están trabajando juntos en una nueva serie. A ver, no me malinterpreten, que Hande y Kerem vuelvan a compartir pantalla sería genial. Nos encantaría verlos actuar juntos de nuevo, ver esa química que traspasa la pantalla y que nos hace suspirar. Pero, ¿sería realmente una noticia impactante? Digamos que no al nivel de una boda, ¿verdad? Sin embargo, si consideramos que su reencuentro profesional podría reavivar la llama del amor, entonces la cosa cambia.
Imaginen la promoción de la serie, las entrevistas juntos, los momentos detrás de cámaras. Sería una bomba de emociones para los fans. Además, si la serie es un éxito como seguramente lo sería, consolidaría aún más su imagen como la pareja favorita de Turquía. Pero, ¿qué tipo de serie sería? ¿Una comedia romántica al estilo de Senkalkap? ¿Un drama intenso que explore temas más profundos? ¿O quizás algo completamente diferente, algo que nos sorprenda a todos? Solo el tiempo lo dirá. Profundicemos en la posibilidad de la serie. ¿Qué tipo de personajes interpretarían? ¿Volverían a ser una pareja, o se atreverían a explorar roles antagónicos, quizás como rivales o incluso enemigos? La trama podría ser un thriller psicológico, donde sus personajes se enfrenten en un juego de poder y manipulación, explotando sus habilidades actorales y sorprendiendo al público con giros inesperados. O tal vez una serie histórica, ambientada en la época otomana, donde interpreten a una pareja noble envuelta en intrigas palaciegas y conflictos amorosos. La ambientación, el vestuario y la banda sonora serían elementos clave para crear una atmósfera envolvente y transportarnos a otra época. La dirección estaría a cargo de un reconocido director turco con una visión innovadora y una sensibilidad artística que permita resaltar la complejidad de los personajes y la profundidad de la trama. El guión, escrito por un equipo de guionistas talentosos, estaría lleno de diálogos ingeniosos, situaciones emocionantes y giros argumentales que mantengan al espectador enganchado desde el primer episodio. La serie se convertiría en un fenómeno mundial, batiendo récords de audiencia y consolidando la carrera de Hande y Kerem como estrellas internacionales. Y aquí viene la tercera teoría, y la más dramática. Esta teoría dice que han anunciado su reconciliación. A ver, sé que muchos de ustedes están pensando, pero, ¿no es lo mismo que la primera teoría? Y la respuesta es no, una cosa es casarse, que implica un compromiso a largo plazo, una promesa de amor eterno. Y otra cosa es reconciliarse, que significa darse una segunda oportunidad, volver a intentarlo después de haber pasado por momentos difíciles. Si esta es la noticia, significaría que Hande y Kerem han superado sus diferencias, que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a luchar por su amor. Sería una muestra de madurez, de valentía y de esperanza para todos aquellos que creen en las segundas oportunidades. Pero, ¿qué pasó para que se separaran en primer lugar? ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar caminos diferentes? ¿Y qué cambió para que decidieran volver a estar juntos? Estas son preguntas que nos haríamos todos si esta teoría se confirma. Y la verdad es que aunque nos encantaría saber todos los detalles, quizás sea mejor respetar su privacidad y dejar que ellos manejen su relación como mejor les parezca. Exploremos los entresijos de esta posible reconciliación. Imaginemos que después de su separación, ambos se dedicaron a sus carreras profesionales, explorando nuevos proyectos y creciendo como individuos. Sin embargo, el destino, o quizás el universo, conspiró para que sus caminos se cruzaran nuevamente. Tal vez en un evento benéfico, en una fiesta de un amigo en común, o incluso de forma casual en un café en Estambul. El reencuentro estaría cargado de emociones, de recuerdos compartidos y de una conexión que nunca se desvaneció por completo. La conversación fluiría con naturalidad, hablando de sus vidas, de sus experiencias y de los errores que cometieron en el pasado. Se darían cuenta de que a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el amor seguía presente, aunque quizás de una forma diferente, más madura y consciente. Decidirían darse una segunda oportunidad, pero esta vez con una nueva perspectiva, con la intención de construir una relación más sólida y duradera. Trabajarían en la comunicación, en la confianza y en el respeto mutuo, aprendiendo a superar los obstáculos y a apoyarse en los momentos difíciles. Su reconciliación inspiraría a muchos fans a creer en el poder del amor y en la importancia de luchar por las relaciones que valen la pena. Pero aquí no terminan las posibilidades, porque también existe una cuarta teoría, y esta es un poco más inesperada. Esta teoría dice que han lanzado una línea de ropa juntos. Sí, lo sé, suena un poco raro. Pero piensen en esto, Hande es una fashion icon, una referente de estilo que marca tendencia con cada outfit que usa. Y Kerem es un galán, un hombre con un gran sentido de la moda que sabe cómo lucir bien en cualquier ocasión. Juntos podrían crear una línea de ropa que combine sus estilos, que refleje su personalidad y que inspire a sus fans a sentirse seguros y confiados. Sería una forma de conectar con su público de una manera diferente, de ofrecerles algo más que simplemente entretenimiento.
Además, sería una oportunidad para demostrar su talento creativo y para explorar nuevas facetas de su carrera. Pero, ¿qué tipo de ropa sería? ¿Ropa casual para el día a día? ¿Ropa elegante para ocasiones especiales? ¿O quizás algo más vanguardista, algo que rompa con lo establecido? La verdad es que las posibilidades son infinitas. Visualicemos la creación de esta línea de ropa. Ande aportaría su visión fashionista, su intuición para las tendencias y su capacidad para crear looks innovadores y sofisticados. Kerem, por su parte, añadiría su toque masculino, su estilo elegante y su atención al detalle. Juntos diseñarían prendas versátiles y atemporales, que puedan adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. La colección incluiría desde básicos de armario como camisetas, jeans y chaquetas, hasta prendas más elaboradas como vestidos, trajes y abrigos. Los materiales serían de alta calidad, con tejidos naturales y sostenibles, respetando el medio ambiente. La paleta de colores sería sobria y elegante, con tonos neutros y toques de color que reflejen su personalidad. La línea de ropa se comercializaría a través de una tienda online y en boutiques exclusivas en Estambul y otras ciudades del mundo. La campaña publicitaria sería protagonizada por Hande y Kerem, quienes mostrarían cómo combinar las prendas y crear looks únicos y originales. La marca se convertiría en un referente de estilo y elegancia, inspirando a miles de personas a expresar su individualidad a través de la moda. Y por último, pero no menos importante, tenemos la quinta teoría, y esta es la más sorprendente. Esta teoría dice que han adoptado un bebé. A ver, sé que esto suena un poco descabellado, pero no lo descarten por completo. Hande y Kerem siempre han demostrado ser personas muy sensibles, con un gran corazón y con un fuerte deseo de ayudar a los demás. Si decidieran adoptar un bebé, sería un acto de amor inmenso, una muestra de generosidad y de compromiso con el bienestar de un niño que necesita un hogar. Además, sería una forma de crear una familia, de construir un futuro juntos y de experimentar la alegría de ser padres. Pero, ¿estarían realmente preparados para asumir esta responsabilidad? ¿Tendrían el tiempo y la energía necesarios para criar a un niño? ¿Y cómo afectaría esto a sus carreras? Estas son preguntas que tendríamos que hacernos si esta teoría se confirma. Y la verdad es que aunque nos encantaría verlos como padres, quizás sea mejor dejar que ellos tomen esta decisión cuando se sientan listos. Imaginemos el proceso de adopción. Hande y Kerem, movidos por su deseo de formar una familia y de brindar amor a un niño necesitado, se pondrían en contacto con una organización de adopción. Después de pasar por rigurosas evaluaciones y entrevistas, serían considerados aptos para adoptar. Se les presentaría el caso de un bebé, un niño o niña que necesita un hogar y una familia que lo ame. Al conocer al niño, Hande y Kerem sentirían una conexión inmediata, un lazo invisible que los uniría para siempre. Decidirían adoptarlo y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Adaptarían su hogar para recibir al bebé, decorando la habitación con colores suaves y creando un ambiente cálido y acogedor. Aprenderían sobre crianza, sobre lactancia, sobre cómo cuidar a un bebé y satisfacer sus necesidades. Recibirían el apoyo de sus familiares y amigos, quienes los acompañarían en esta aventura. Compartirían fotos y vídeos del bebé en las redes sociales, mostrando su felicidad y su amor incondicional. Se convertirían en un ejemplo a seguir, inspirando a otras personas a considerar la adopción como una opción para formar una familia. Y bien, mi gente bella, estas son las 5 teorías que podrían explicar la impactante noticia de Hande y Kerem. ¿Cuál creen que es la más probable? ¿Cuál les gustaría que fuera verdad? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué opinan. Ya saben que me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. Ahora bien, para recapitular un poco, hoy hemos explorado las posibles razones detrás del título, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Desde la esperada boda, pasando por un nuevo proyecto actoral, una reconciliación amorosa, el lanzamiento de una línea de ropa, hasta la sorprendente adopción de un bebé. Cada una de estas teorías tiene sus pros y sus contras, y todas generarían un gran impacto en el mundo del espectáculo. Solo el tiempo dirá cuál de ellas es la verdadera. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema que nos apasiona a todos. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios llenos de cariño. Ustedes son lo máximo.
Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios sobre qué teoría creen que es la correcta. Quiero saber su opinión. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.